Muchos piensan que para progresar necesitan apoyo constante, aliento emocional, un entorno que los empuje. Esperan que alguien los inspire, los saque del pozo, los acompañe en cada paso. Pero esa mentalidad los fragiliza, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será incierto. Yo, Brian Tracy, descubrí que los grandes avances ocurren cuando decides caminar en solitario, no por arrogancia, sino por convicción, no porque no valores a nadie, sino porque ya no dependes de nadie. Cuando aprendes a pelear solo, encuentras tu verdadero poder. Te vuelves sólido, enfocado, imparable. Porque comprendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias elecciones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se transforma en el escenario de tu cambio. El primer principio que abracé para transformar mi vida fue aceptar que nadie vendrá a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo que hagan, por más cercanos que estén, hay batallas que solo tú puedes librar. Momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera son suficientes. Porque hay dolores que solo se enfrentan en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes lo aceptes, más rápido dejas de esperar, más rápido te pones de pie, más rápido tomas las riendas. Durante años esperé que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara en mis caídas. No lo hacía con mala intención, lo hacía desde el agotamiento, desde la necesidad de sentirme respaldado. Pero esa necesidad me ataba, me hacía vulnerable. Porque en el fondo creía que mi progreso dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un desplome brutal, lo vi claro. Estaba solo, nadie más podía tomar esa decisión por mí, nadie más podía dar el siguiente paso, nadie más podía sacarme de ese abismo. O lo hacía yo o no salía. Ese fue mi despertar, el momento en que dejé de buscar manos externas y comencé a construir fuerza interna. No fue instantáneo, no fue con palabras bonitas, fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Empecé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento. Comencé a cumplir mis promesas aunque nadie me viera, a sostenerme por dentro aunque todo afuera se desmoronara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forja en compañía, se forja en la soledad. Y esa soledad que al principio me aterraba se convirtió en mi maestra. Me mostró quién era cuando no había nadie a quien impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi instinto, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza. No porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo. Y en ese acto encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo. Lo que logras te pertenece. Lo que avanzas es auténtico. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para avanzar, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y una voluntad inquebrantable de seguir, aunque esté solo. Especialmente si estás solo, porque ahí es donde todo comienza. Ahí es donde se forma el verdadero poder. El segundo principio que se convirtió en una ley en mi vida fue dejar de buscar apoyo emocional. Porque hay una verdad dura pero necesaria: mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu progreso. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te alienten. Pero si conviertes esa necesidad en una condición, estás entregando tu poder. Porque nadie está obligado a motivarte. Nadie te debe nada. Cada persona tiene su propio mundo, sus propias luchas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se desvanece. Yo lo viví, compartía mis metas con entusiasmo, buscando aliento, hablaba de mis caídas, esperando comprensión, exponía mis heridas, esperando empatía. Y cuando no recibía lo que necesitaba, me frustraba, me sentía traicionado. Pero no era traición, era la realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme ni de entenderme. Y eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, comencé a caminar con una ligereza nueva. De pronto mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que te ganas ante ti mismo.
del compromiso que sostienes aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa, porque cuando te mantienes firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras diferente, te respetas más, y ese respeto no se compra. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de buscar apoyo no significa cerrarte al amor ni a las relaciones profundas. Significa que ya no construyes desde la carencia, ya no avanzas con la esperanza de ser rescatado, avanzas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, te estás completando tú. Esa diferencia lo es todo, porque un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita ser elegido, ya no pide, crea, ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Las personas te perciben diferente porque estás completo, porque no necesitas validación para tener dirección, porque puedes estar rodeado de gente o completamente solo, y tu visión sigue firme. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes a dónde vas, y si alguien te acompaña, bien. Pero si no, sigues con la cabeza en alto, los pies firmes, la voluntad intacta. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre que intenta y uno que logra. El que logra no espera palmaditas, no busca aprobación, solo respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que está construyendo no necesita audiencia, solo necesita disciplina, enfoque y la determinación de luchar aunque esté completamente solo, especialmente cuando está completamente solo, porque ahí, donde nadie te ve, se forma la versión de ti que lo cambia todo. El tercer principio que forjé con dolor y convicción fue dejar de lamentarme, porque quejarse puede parecer inofensivo, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, te estás diciendo que no tienes control, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema tiene más poder que tu decisión. Y eso se graba, se convierte en un discurso interno que erosiona tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el lenguaje de los hombres que han renunciado a construir. Durante años me quejé de la falta de oportunidades, de las injusticias, del sistema, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque me parecía justo, porque sentía que tenía razón. Y tal vez la tenía, pero la queja nunca resolvió nada. Nunca me hizo más fuerte, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me debilitaba. Me hacía sentir víctima, me hacía esperar soluciones externas. Me llevaba al cinismo, a pensar que nada valía la pena, que nada cambiaba, que era mejor rendirse. Y en ese estado uno comienza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me hice una pregunta: ¿cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero liberadora, porque me arrancó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí, desde ese momento, convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Empecé a reemplazar cada queja con una pregunta poderosa: ¿qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro, sino qué puedo hacer yo. Y esa pregunta repetida todos los días, me transformó, porque donde antes veía muros, comencé a ver caminos. Donde antes sentía rabia, comencé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, comencé a tomar decisiones. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que ya no espera, actúa, y en esa acción silenciosa recuperé el respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad, pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo, con duda, con cansancio, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias no desaparecen, pero tú ya no eres el mismo, ya no estás arrodillado ante la dificultad, estás de pie, en movimiento, y eso lo cambia todo. Porque el mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones, solo dirección, determinación, y la decisión firme de no volver a decir no puedo. Porque sí puedes, solo tienes que empezar, cerrar la boca, apretar los dientes y moverte, aunque estés solo, especialmente si estás solo. El cuarto principio que se volvió una ley inquebrantable en mi vida fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada, porque es fácil ser cumplido cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que alguien te observa, cuando hay plazos, reglas, estructuras que te obligan.
Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te reclame si fallas, cuando no hay consecuencias externas inmediatas, ahí es donde se define de qué estás hecho. Porque el verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tuviera jefes, profesores o fechas límite, me mantenía en línea, pero cuando esas estructuras desaparecían, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba, y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero sí había alguien que lo notaba: yo, y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo, y vivir contigo mismo sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Fue entonces cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso, todo eso debía nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, cambia tu forma de moverte, dejas de actuar para cumplir con los demás, empiezas a actuar para no traicionarte, porque tu palabra se vuelve sagrada, porque si dices que vas a hacer algo, lo haces no porque alguien te mire, sino porque tú lo dijiste, y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña, se construye día a día, es incómoda, sí, dolorosa, a veces, pero profundamente liberadora, porque llega un punto donde ya no necesitas estructuras externas, ya no necesitas que nadie te corrija, ya no te detiene la pereza ni te dispersa la emoción, ya no necesitas motivación, solo necesitas recordar quién eres y actuar en coherencia. Te vuelves un hombre que se mueve por decisión, no por circunstancia, que actúa aunque no tenga ganas, que cumple aunque nadie lo vea, que avanza aunque esté completamente solo. Y si estás escuchando esto, quiero que lo grabes en tu mente: tu disciplina es tu libertad, no es una cárcel. Es una declaración silenciosa de que ya no dependes de nada ni de nadie para avanzar, que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, que puedes cumplirte sin testigos, sin premios, sin estímulo externo. Y ahí es donde nace el verdadero respeto por uno mismo, porque te ves siendo el tipo de hombre que prometiste ser, y eso no tiene precio. Suscríbete si este mensaje está resonando contigo. Este canal es para quienes están forjando su carácter en la oscuridad, para quienes están construyendo una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y dime en los comentarios qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija. Escríbelo, no para que yo lo vea, sino para que tú lo declares, porque cuando te comprometes en silencio, la vida empieza a moverse en serio, porque la disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto principio que instalé en lo más profundo de mi rutina fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación, porque uno de los errores más comunes y costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir, que necesitas aprobación, reconocimiento, una voz externa que confirme que tu camino es válido. Pero mientras busques validación fuera, seguirás siendo frágil, porque la validación ajena es inestable, inconsistente y a menudo está contaminada por los miedos y limitaciones de otros. Si no aprendes a validarte tú mismo, estarás a merced de las opiniones de cualquiera. Durante años viví esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino, y cuando llegaba, me sentía fuerte. Pero cuando no llegaba, me desmoronaba. Empezaba a dudar, a cuestionarlo todo, a replantearme decisiones que nacían de mi convicción más profunda. Y ahí comprendí que el problema no era que los demás no vieran mi valor. El problema era que yo mismo lo ponía en duda. Porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto. Necesitaba que otros me lo dijeran. Hasta que una noche, en medio de la frustración, me pregunté: ¿de verdad necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que necesita ser aplaudido para avanzar? Esa noche marcó el inicio de una nueva versión de mí, la versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Empecé a mirarme con honestidad cada día. Fuiste coherente, diste lo mejor de ti, te moviste con propósito, y si la respuesta era sí, no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía, y eso era suficiente, porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te frenas, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprender a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera. Aprender a caminar con la frente en alto aunque el entorno me hiciera sentir invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean,
buscas estar en paz contigo, y esa paz no se negocia. Este hábito me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo, no necesito miradas para sentir que voy bien, porque el hombre que se valida solo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse, puede acertar sin volverse arrogante, puede estar solo y aún así caminar con firmeza, porque su brújula no está afuera, está en su alma, y cuando esa brújula está bien calibrada, nada lo detiene. Desde entonces me aplaudo por dentro. Me doy crédito cuando cumplo, me confronto cuando fallo, me corrijo con respeto, me dirijo con intención. No hay escenario, no hay audiencia. Solo una conversación constante conmigo mismo, porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio, valídalo tú, y el mundo tarde o temprano responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. El sexto principio que arraigué con firmeza en mi vida fue aprender a levantarme rápido después de caer. No con palabras de consuelo, no con discursos internos que me excusaran, sino con acción, con pasos firmes, con decisiones inmediatas, porque entendí que no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés, cuánta claridad tengas, vas a caer, vas a fallar, vas a tener días en los que traiciones lo que prometiste hacer, vas a romper tu rutina, vas a ceder al impulso, y ahí, justo ahí, es donde se define si estás comprometido de verdad o solo motivado temporalmente, porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se muestra después del error. Antes, yo me castigaba mucho cuando fallaba. Un día perdido me llevaba una semana de culpa. Una mala decisión se convertía en un discurso interno de otra vez fallaste, nunca vas a cambiar, esto no es para ti. Y esa culpa, disfrazada de exigencia, me hacía más daño que el error mismo, porque en vez de corregirme con madurez, me golpeaba con vergüenza, hasta que entendí que cada minuto que invierto en lamentarme, es un minuto menos que invierto en corregir, y que el verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Cambié mi respuesta ante el fallo. Ya no me preguntaba por qué volví a hacerlo, sino qué hago ahora para volver al camino. Ya no me decía soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a mirarme con compasión, sí, pero también con exigencia, porque no necesito que me abracen cuando fallo, necesito levantarme, actuar, mostrarme a mí mismo que soy más grande que mi error. Convertí este principio en una rutina, cada vez que me caigo tengo una regla, levántate rápido, haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso, no lo pienses, no lo debatas, hazlo, porque cuanto más rápido actúes, menos se instala la culpa, y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las conviertas en excusas, porque si el dolor se vuelve justificación, te quedarás ahí, y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado más veces de las que puedo contar, me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido, me ha recordado que soy humano, pero también responsable, que puedo fallar, pero nunca rendirme, y que cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel si tengo el coraje de levantarme rápido, no con euforia, sino con humildad, no con promesas vacías, sino con decisiones reales. Hoy, cada vez que caigo, me levanto con más precisión. Ya no necesito días para volver a empezar, me basta un momento de lucidez, un acto, un paso, porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en levantarse, y yo elijo ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea, porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable, y eso no me lo puede quitar nadie. El séptimo principio que transformó mi vida fue aprender a trabajar sin motivación, a hacer lo que debo hacer incluso en los días más apagados, más grises, más vacíos, porque entendí que si mi acción dependía de cómo me sentía, mi vida estaría secuestrada por mis estados emocionales, y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana estás roto, hoy estás eufórico, mañana no quieres levantarte de la cama. Si no aprendes a actuar sin motivación, vivirás atrapado en una montaña rusa donde nunca decides tú, siempre decide tu estado de ánimo. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo para moverme. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana. Necesito estar más enfocado antes de empezar. No quiero forzarme porque lo haré mal, pero detrás de esas frases había una sola cosa, miedo al esfuerzo sostenido, miedo a sentir incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo.
En esos momentos, todo dentro de mí gritaba, no hagas nada, pero aprendí algo brutalmente claro, si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada extraordinario. Fue entonces cuando me hice una promesa, voy a actuar igual, me sienta como me sienta, no porque sea un robot, no porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional, porque mis metas valen más que mi pereza, porque mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde ese día comencé a tomar decisiones basadas en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo pidiera descanso, se levantaba, que, aunque la mente gritara excusas, seguía, que, aunque el alma estuviera en silencio, caminaba. Y algo poderoso empezó a suceder. Al principio, el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata, pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza que nunca había sentido. Porque empecé a demostrarme a mí mismo que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo, y eso es libertad, eso es respeto, eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes en el momento en que menos quieres hacerlo, te conviertes en un hombre diferente, te transformas por dentro, te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona, es la que te guía cuando no hay claridad, es la que te impulsa hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, cruzas el umbral que pocos cruzan, el umbral de los que hacen historia. No busco inspiración para comenzar, encuentro inspiración en el hecho de no haberme rendido, porque al final del día lo que define a un hombre no es cómo se siente, es lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar, con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar. Porque mientras los demás esperan motivación, yo ya estoy trabajando en silencio, sin ruido, sin pausa. Porque aprendí que el que domina la acción sin necesidad de estímulo domina su vida. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás. Solo hay avance constante, sólido, imparable. El octavo principio que me transformó desde lo más profundo fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar escapatoria. Porque la incomodidad es el lugar exacto donde ocurre el crecimiento real. Pero la mayoría huye de ella, busca distracciones, excusas, placeres inmediatos, cualquier cosa que anestesie ese malestar interno. Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra la gratificación instantánea, que nos entrena para evitar cualquier tipo de dolor. Pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que realmente importa, carácter, fortaleza, dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad.